Muy buenas tardes a todas las personas que vean este video. Es parte del trabajo que realiza el grupo de investigación Filociencia, quienes semana a semana adelantamos tertulias sobre filosofía de la ciencia. ¿Y qué es Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia? Un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y en debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Los encuentros son todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Quien desee obtener mayor información puede escribir a lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, vamos a abordar un texto muy interesante titulado Carta al editor, publicar, maldito. El autor es Antonio Fernández, quien es un cienciómetra, doctor en filosofía y ciencias de la educación, pedagogía entre ellas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada en 1991. Desde el año 2009 es catedrático de esta universidad. Su trabajo de grado de doctor se titula Análisis cienciométrico de las tesis doctorales españolas en didáctica de las ciencias sociales. Esta es una publicación del año 2017. Esto como para que nos ubiquemos un poco al respecto de quién escribe el documento sobre el cual versa hoy nuestra conversación. Y pues este es un trabajo sobre el cual, o es un artículo en el cual se hace un comentario sobre el fenómeno de publicar o perecer, que es una frase que se ha vuelto cada vez más como una frase más común del que antes. Y está asociada a la explosión informativa actual y su nefasta consecuencia, la cual es la, llamémoslo así, la maldición que se pesa sobre la academia y la condena al publicar incesantemente documentos que se tornan irrelevantes y sin sentido por el mismo afán de publicar. Esta sobreabundancia de publicaciones en un momento dado es injustificada e innecesaria en muchos de los contextos para la promoción personal más que para la producción de un nuevo conocimiento científico y que por lo general pues no llega a ser un aporte para el avance de la ciencia, así que se convierte más en un ejercicio para las revistas científicas que puedan estar mostrando una serie de publicaciones, pero que también entra a ser cuestionable dado que se convierte a veces en información engañosa, porque se publica una gran cantidad de artículos, pero no necesariamente son para una lectura, una reflexión o con el objeto de publicar para ampliar las fronteras del conocimiento. Esta es una herramienta correctiva estándar más bien para buscar divulgar la comunicación científica y también aborda algunos aspectos sobre pares evaluadores, los cuales o sobre los cuales también hace un cuestionamiento al decir que no funcionan adecuadamente y se introducen más que nada como sesgos y prevenciones que socavan en la confianza de la sociedad en cuanto a la empresa científica se refiere.
Este panorama, que en sí mismo lo muestra el autor como algo oscuro, pues se despliega en el mundo de la información científica, obligando a cuestionar y a mejorar el estado actual. En este sentido, pues veo que es un aporte interesante de este autor, dado que invita a una reflexión y a una revisión que no necesariamente pues busque con ello que ya se dé el cambio definitivo, pero sí es interesante discutirlo. Metodológicamente, este artículo está encaminado a una perspectiva de ensayo y reseña, tratando de suscitar pues discusiones y comprometer más a las personas que trabajamos en este campo de la investigación científica a ser más críticos al respecto. Entonces... No me funciona el audio. ¿O sí me escuchas? Sí, señor, ¿sí? Perfectamente. Ya. Bueno, listo, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver, esto que está señalando acerca de esa obligación que se ha venido dando dentro de las instituciones de educación superior, entidades de investigación, centros de estudio avanzado, donde se está haciendo un ejercicio de obligar a publicar por parte de los miembros de esas instituciones, está ligado con una serie de problemas que están vinculados con unos monopolios que se han generado a lo largo del tiempo, desde los años 50 y 60, habida cuenta de haber descubierto que la información, el conocimiento, se podría convertir perfectamente en un bien y un servicio que pudiera ser considerado como motivo de generación de ingresos. Vale decir, por ejemplo, citando un artículo de Bauer, de Henry Bauer, que es profesor emérito de química y estudios de las ciencias del Instituto Politécnico de Virginia y profesor también de la Universidad del Estado de Virginia, que resulta que una búsqueda de información, por ejemplo, sobre el VIH, dio como resultado informes emitidos por organizaciones como la UNAIDS y el Banco Mundial, que son claramente poco fiables, tal como lo decía Steve, por esa proliferación de publicaciones, incluso con publicaciones que son totalmente incompetentes, y evidentemente la revisión por pares no garantiza la integridad de lo que estos organismos están promulgando. Además que el problema fundamental no estaría ahí en la revisión por pares. Ahora vamos a verlo de otra manera. Otros aspectos preocupantes de la ciencia contemporánea incluyen la prevalencia de conflictos de intereses y de casos de fraude real, y el caso omiso por parte de la ciencia convencional de una serie de hallazgos y opiniones que son poco ortodoxos. Esas corrientes de pensamiento estimularon generar indagaciones acerca de qué es lo que está sucediendo, por un lado, con esa proliferación de publicaciones, y además de eso, la aparición de sistemas de jerarquización, de catalogación de la producción científica en los distintos países, en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, que después se articulan con las editoriales o monopolios de editoriales de publicación, y todo el asunto que tiene que ver con la formación de plataformas y bases de datos donde se consignan ensayos de formulación científica. Entonces, esto pone en cuestionamiento la ciencia como institución, pues la difusión y obsolescencia comienzan a instaurarse de manera discreta pero insidiosamente desde el momento en que una institución logra preeminencia, pero relacionada con la cantidad de artículos que produce.
la institución que se lleva la palma es de esta ley de Parkinson fue la Armada Británica, la llamada Royal Navy. Tras gobernar los mares del mundo, la Armada sucumbió lentamente a la hinchazón burocrática que generó. La relación de administradores a operadores aumentó inexorablemente y el propósito de la Marina, la defensa del reino, se subordinó al objetivo de la burocracia para servirse de sí misma. Esto es una analogía de lo que está sucediendo a nivel internacional con la cantidad de publicaciones que hay y además con el hecho de que el conocimiento se ha vuelto una propiedad privada al encontrarse que para poder acceder por parte de los investigadores de distintos países de un tipo de conocimiento producido, tienen que cancelar una gran cantidad de dinero. Podemos decir que la ciencia alcanzó su hegemonía en la cultura occidental hacia finales del siglo XIX. El mismo éxito de inmediato sembró las semillas de la disfunción de la cual se estaba hablando acá. Así se generó el llamado cientifismo, la creencia en que la ciencia y solo la ciencia podría encontrar respuestas adecuadas a todas y cada una de las cuestiones que se pudieran presentar. Y pues obviamente otras disfunciones llegaron más tarde, la financiación a través de las burocracias, la comercialización y los conflictos de interés. Pero los cambios fueron tan graduales que solo a finales del siglo XX nos pudimos dar cuenta de que las cosas se habían ido por un camino equivocado, a pesar de que había pasado ya muchísimo tiempo con este tipo de cosas. Y por supuesto, el asunto ha llevado a que se generen una serie de circunstancias de asimetría en la posibilidad de acceder al conocimiento científico y por el otro lado a una presión interna dentro de las instituciones universitarias y de investigación a estar publicando, así no sea relevante los contenidos de publicación, sino porque se generó una especie de carrera competitiva en la cual los ingresos de los investigadores están en función de la cantidad de publicaciones que generen y que sean publicadas en sitios y lugares donde haya suficiente visualización y por supuesto citación. Y eso ha llevado a toda una serie de dificultades y conflictos y vicios también en relación con lo que es el ejercer el trabajo de la escritura científica como resultado de proyectos de investigación. Por ahí dejo por lo pronto mi intervención. Pues como parte de todo esto que hace parte de la economía basada en el conocimiento, pues lo veo así. Es ese trasfondo que hay de hacer que todos sientan, o bueno, que la población que se mueve alrededor de estos temas sientan como la necesidad de estar en un juego estilo una ruleta, por pensar que siempre va a haber la oportunidad para ubicarse en un lugar de la sociedad académica y el autor dice que con toda intención da el título de este artículo recordando una situación propia de la mitología griega que además traída al tiempo presente también aplica en estos contextos y es cuando se pone a la gente en función de competir, desesperados por alcanzar una posición, un reconocimiento, pero realmente lo que hacen es competir y competir como alrededor de unas sillas con una música y que tan pronto termina esa música, pues el que queda por fuera del juego, pues entonces siendo descartado y pues lo único que está buscando el que está jugando o quienes están compitiendo es solamente sobrevivir.
Entonces, en esta economía basada en el conocimiento, es como tratando de sobrevivir a como dé lugar y entonces utiliza estrategias no necesariamente éticas o necesariamente, como diríamos, como las más sanas para poder mantenerse en este sistema, lo que ha dado lugar a que se cometan pues cosas como las que estás ya mencionando, en el mismo hecho de cómo se reconoce o se identifican a las personas que realmente publican, a quienes también se les da un lugar en el espacio de la investigación o que vayan teniendo una visibilidad en la producción académico-científica. Y esto pues es también parte de todo ese sistema competitivo. Dentro de esto, un personaje que es destacado aquí en la publicación, en el escrito que nos plantea el autor, es Harry Oldenburg, quien a partir de su artículo Los estándares para la edición científica a mediados del siglo XVII, pues es como el punto de partida de esto que ya se va viendo como una industria de la producción de artículos a través de de su publicación de la revista Philosophical Transactions of the Royal of Science, y esta es como se comienzan esas publicaciones periódicas de carácter científico que van experimentando cambios en el tiempo que se convierten más bien en situaciones de tipo de mercado y pierden como la intención original. Además vamos viendo cómo esos artículos en tiempos más recientes está relacionado, por ejemplo, con empresas farmacéuticas, con sistemas que están buscando más digamos, el crecimiento económico y por eso están auspiciadas por sistemas con músculos financieros muy altos y eso pues digamos desconfigura la visión original con la cual este autor o este productor Henry Oldenburg creó o generó estas producciones científicas seriadas. Luego de que pasaron un tiempo con respecto a estas primeras producciones, pues también se fue relacionando con lo que en otras ocasiones hemos hablado de la relación entre la gran ciencia y la pequeña ciencia, de la cual nos habla o de quien hemos mencionado que es de Sola Price y es darle el carácter de la gran ciencia a aquella que está vinculada con el sector financiero, con el que está generando intervenciones en la parte mercantil y aquella pequeña ciencia a la que se quedan las universidades como un ejercicio metodológico donde hay un asesor, un docente que acompaña a alguien que está aprendiendo y también esto cómo repercute en las producciones de artículos científicos donde también ciertas revistas, de acuerdo a sus categorías o a su clasificación, pues se establecen como la forma de hacer difusión o divulgación al interior de la institución educativa y con ello más bien darle como una medición al trabajo del docente investigador, perdiendo la visión del ejercicio del trabajo académico como un trabajo intelectual y más como una forma de establecer estabilidad dentro de las instituciones para quienes generan sus artículos. Estas revistas científicas, de las cuales pues estamos hablando que empiezan oficialmente en el siglo XVII, eh, habían sido pues inicialmente un medio de comunicación y representación social de carácter, por decirlo así, invisible, pero que entraron en una especie de un cambio, de una reversa que le va dando a este proceso de la producción académica y se convierten en un mecanismo de control con unos ritmos que le ponen cierto rigor para que ciertas disciplinas se ubiquen como las más destacadas y otras pues van a quedar con una condición muy apenas de un ejercicio formativo y se difunden de diferentes maneras por las búsquedas, por las visibilizaciones que ellas tienen. Ese estado actual lo que hace también es que se genere una acumulación de documentos científicos
que no necesariamente están siendo leídos, sino que se vuelven en un acervo o un acumular información de tal manera que no se estén necesariamente divulgando nuevos hallazgos científicos o que se expongan controversias que sean útiles para el cambio del pensamiento científico de una generación o que se conviertan en algo que haga un hito para la ciencia, sino que se convierten en más en un trabajo de publicar por publicar, para con ello el que está trabajando o tiene el control sobre cierto sector de la producción académica, pues pueda seguirse sosteniendo allí. Muy bien, pues esto nos puede llevar a una declaración tal vez un poco más fuerte, Astrid. Y sería, al final de cuentas, decir que existen unos monopolios mundiales en relación con la publicación de artículos científicos. Podríamos decir que es el conocimiento científico en los medios y que se puede reflejar como el negocio de las revistas científicas. Vamos a decir lo siguiente: Nature, Cell, Science son algunas de las revistas más famosas del mundo en el campo de divulgación científica en lo que se refiere a ciencias físico-naturales. Pero al mismo tiempo hay que decir que estas revistas, que son las que hacen que la gente quiera estar publicando junto con los sistemas nacionales de clasificación de ciencia y tecnología de los países, dependen estas revistas en su financiamiento de corporaciones financieras y de multinegocio muy poderosas. Los parámetros científicos se resignan frente a los intereses económicos que van condicionando el tipo de exigencia que tienen estas revistas, y hace que las condiciones de acceso y participación en el mundo se dé en la medida en que se tenga capacidad de pago, es decir, para unos pocos. Vamos a decirlo así claramente: el romanticismo de una ciencia que no tuviese bandera, de ideas sin fronteras y de científicos sin nacionalidad, desde hace ya mucho tiempo ha tambaleado, y apenas se introduce uno en este ámbito, en el mercado de la editorial de las revistas científicas, se da cuenta de que realmente no existe una ciencia generosa para la humanidad. De hecho, si se acuerda con la premisa popular, el conocimiento es poder, reflexionar acerca de cómo se producen, circulan y se distribuyen los saberes en la geografía planetaria no constituye ningún detalle específico de democracia y de igual participación. Esto está concentrado en ciertas partes del planeta. En la actualidad, gigantes industriales como Thomson Reuters, como RLEX Group, realizan prácticas abusivas y monopolizan la distribución de los productos editoriales confeccionados con propósitos simbólicos, porque generan significados y símbolos y se convierten en bienes culturales, los cuales se les puede sacar rédito económico. Pero sobre todo porque siempre están montados en la idea de perseguir el lucro y no difundir el conocimiento científico. Podemos decir que en esta cartografía con un acento mercantil, el acceso de los científicos a las investigaciones ajenas, es decir, de investigadores que están buscando cómo colegas en otras partes del mundo están produciendo cosas, así como sus posibilidades reales para publicar avances que son propios, están realmente vedadas, están totalmente bloqueadas. Son muchas las barreras tecnológicas y económicas para sortear que se pueda generar un impacto, y eso se convierte en una auténtica epopeya si uno quiere que su producción científica
que esté relacionada con producción científica de primer orden pueda tener algún nivel de reconocimiento internacional. Esto significa que el esquema realmente es un esquema perverso. Los científicos pagan entre 3 y 5 mil dólares para publicar sus descubrimientos en revistas como Science, Cell o Nature. Bien, y hay otros precios. Por ejemplo, hace unos días estaban interesados en una revista de una editorial británica para el campo de las ciencias sociales de publicar un artículo de mi autoría. Y la factura que me enviaron fueron de $1,286. Me imagino que para el caso de ciencias físico-naturales, esos valores de 3 y 5 mil dólares son los que están cobrando. Si los trabajos que se producen responden a los requisitos del mercado, es decir, a las demandas de información que se sacan fácilmente explorando las búsquedas a través de los distintos buscadores que hay en Internet, y ahí se sabe qué es el tipo de conocimiento que se busca, pues indudablemente ahí está el establecimiento de los precios por ese tipo de demanda, más allá de la calidad de las intervenciones que puedan tener los productos que se generen para ese tipo de temas que se estén buscando. Al mismo tiempo, pues se acuerda un contrato entre las editoriales y los científicos que quieren publicar, en los que se compromete a ceder los derechos de propiedad intelectual, y les impide compartir el contenido por intermedio de cualquier otro medio o canal. Y solamente lo que ya conocemos como esas leyes de propiedad intelectual, que solamente se les dejan los derechos morales que simplemente corresponden a validarles el nombre como autores de la obra. Entonces, en ese sentido, vamos viendo que es terrible el asunto. Y para dar un ejemplo, aquí en el caso de América Latina se editan 17,000 revistas científicas entre lo científico y lo tecnológico. Y aunque tan solo 750 de estas revistas pertenecen a las bases de datos internacionales por las que circulan las publicaciones más importantes del mundo, llamémoslo así claramente, el Elsevier, que es una, y la otra Web of Science, que es la otra. En la actualidad, las versiones en papel que puedan tener las revistas no tienen peso, ¿no? Porque es que no tienen esa capacidad de ser replicadas fácilmente y ser circuladas. Y las revistas constituyen objetos editoriales que son muy complejos. ¿Eso qué significa? Pues que suponen la interacción de sistemas de información que están interconectados de manera automatizada. Y eso implica que es mucho más fácil hoy poder hacer que tenga impacto una revista que se circule por medios digitales que por medios físicos. Entonces, vale decir que la industria editorial ha ido puliendo sus engranajes y emplea códigos y formatos de procesamiento de textos que configuran sistemas de gestión editorial que son cada vez más sofisticados, sobre todo con todo el proceso de digitalización. De hecho, aquellas revistas que no responden a los estándares mínimos de calidad jamás podrán ingresar al club selecto ni transitar la anhelada alfombra roja de las grandes publicaciones de las revistas que están en estos megagigantes de las plataformas que ya mencioné. Hay organizaciones como Thomson Reuters, que ya dijimos, Routledge, Springer, está todo lo del Elsevier y está, por supuesto, todo lo que esté en Web of Science. Entonces, en ese sentido, nos encontramos que hay un monopolio de la distribución del conocimiento y un desdibujamiento de la distribución materializada de las revistas, porque el medio digital es el medio que se está imponiendo cada vez más. En ese sentido, vemos que entonces quienes tienen mayor posibilidad de acceder son
aquellos grupos e instituciones que tienen mayor capacidad de pago. Y esto va generando una brecha cada vez más grande entre los países con sus instituciones y sus grupos de científicos que tienen mayor capacidad de pago, lo cual hace que se genere un club de los países que tienen mayor nivel de desarrollo y tienen mayor poder de financiación para que ellos entre sí puedan consultarse. Y los países que son emergentes o países de economías más deprimidas, donde se hace esfuerzos de investigación, tienen menor capacidad de acceso a estas publicaciones de primer orden. Y a su vez, publicaciones producidas en estos países que señalo, difícilmente podrán ser divulgadas en medios de estas inmensas plataformas, habida cuenta de que no hay los dineros ni personales ni institucionales para financiar 3.000 o 5.000 dólares por una publicación para que pueda ser revisada por investigadores del primer mundo científico. Me detengo ahí para dar la oportunidad de que así replique o de otros puntos de vista. En lo que estoy pensando es en otros elementos que se unen en relación a esto que has mencionado, de características que hacen que determinadas publicaciones sí se generen o cuáles no, y es el hecho de que, por ejemplo, las que apuntan según a unas temáticas que están en boga. Por decir un ejemplo, ahorita los artículos que van a llamar más la atención serán aquellos que estén relacionados con el GPT, ¿cierto? Entonces, aquellos que están en este momento siendo el centro de interés para la información. Entonces, ¿qué pasa? Que quienes escriben sobre esos temas no necesariamente son personas con la madurez en ese tema del conocimiento porque es un tema reciente. Entonces, lo que sí se genera es un incremento de las publicaciones que no necesariamente son para estos procesos de crecimiento en el conocimiento de tipo científico, y es más como para poder, por ejemplo, en algunos casos, llenar con un criterio, por ejemplo, de los que exigen las universidades para decirle a los profesores en qué están dedicando su tiempo de hora del contrato laboral. Eso por un lado, digamos, en el sentido institucional. Pero por el otro, pues lo que en relación con lo que tú estás mostrando en estas megacorporaciones de la producción científica, pues es generar con esto más bien como unos potenciales de necesidad de reconocimiento, entre la gente por esa necesidad de querer figurar, aparecer o tener un registro, pues está haciendo lo que tú mencionas, tener que pagar hacer una inversión muy alta para que de pronto le puedan publicar su artículo o su trabajo académico. Esto lo que hace es que tenga como formas también muy variadas, sutiles, de generar hasta unas financiaciones veladas, como en el hecho de quienes al escribir y lo hacen como algo altruista a través de los medios de acceso abierto, los open access, y que estos que publican a través de los open access, pues van sumando a este tipo de trabajadores de la academia que generan como una, digámoslo así, como el autor lo plantea, como una autoexplotación. Y lo entiendo en este sentido cuando él dice una autoexplotación, es porque producir un nuevo conocimiento o hacer un aporte interesante al conocimiento científico demanda de horas de trabajo, de formación de profesionales que hay detrás de cada científico y de un grupo de científicos, y eso pues de alguna manera va en detrimento de la persona que ha puesto ese conocimiento al servicio, pero que no recibe una remuneración o por lo menos unas posibilidades en este desarrollo académico económico, y que más bien esa información que puede ser relevante y que alguien sí la capitaliza, entonces la toma para sí y se vuelve, en el mejor de los casos, pues se le puede dar el reconocimiento, pero en otros también se vuelve como generalizada, algo como lo que plantea Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, y volverlo como si fuera un conocimiento normal y que todos hubiéramos llegado allí de manera natural, y desconoce con eso la autoridad intelectual de quien hizo ese aporte.
Sí, claro. Aunque se dé el caso de que en estas leyes internacionales sobre derechos de autor sigan reconociendo lo que se llama la propiedad intelectual moral, ¿sí? Lo que es perverso es que, a pesar de que se le hayan pagado a los investigadores por proyectos de investigación que hayan generado los informes que se publican, a pesar de que hayan vivido un proceso de escalonamiento dentro del sistema jerárquico de investigadores o científicos en sus respectivos países que generen un determinado tipo de sobresueldo. El punto aberrante es que al despojarse de todos sus derechos de propiedad comercial, de distribución, y solamente dejar la propiedad intelectual moral, lo que hacen estos monopolios de la distribución del conocimiento científico es hacer, llamémoslo así, un hurto a los derechos de explotación comercial de la propiedad de un bien que ha sido generado con inversiones hechas tanto públicas como privadas de las instituciones en las cuales ellos trabajan. Ahí es donde está el asunto. Y eso está conectado por las propias instituciones y por los propios países. Y lo que nos encontramos es que las revistas están asociadas en unas plataformas que a su vez reúnen muchas revistas, cada una de esas plataformas de distribución. Y para acceder hay que pagar a esos conocimientos que fueron producidos. Y como firman un contrato donde no se pueden compartir los conocimientos que ya fueron dados a través de los artículos a las plataformas, están frenados los investigadores. Por eso es que aparece otro fenómeno a partir de del año 2012 o 2013 en relación con esto, y es plataformas como la CHUB, la cual a través de su acción lo que hace es derribar esos pagos que podríamos llamar que son ilegales de derechos de autor de la Academia Mundial, y hace que tambaleen, por lo menos se sientan tocados estos monopolios. Voy a dar aquí un ejemplo. En una demanda que había sido presentada por este monopolio llamado Elsevier, que tiene muchas revistas en su haber, que es una de las editoriales académicas más grandes del mundo, CHUB.org ha enfrentado millones de dólares en daño. Sin embargo, el sitio CHUB.org no tiene intenciones de retroceder y continuará en su lucha para mantener el acceso al conocimiento científico libre y abierto. Quien diseñó Elsevier es una científica de Kazajistán llamada Alexandra Elbakian, y ha señalado que creo que el modelo de negocio que tiene Elsevier, que no es la única, es ilegal en sí mismo. Veamos, con un ingreso neto de más de $1.000 millones al año, Elsevier es una de las editoriales académicas más grandes del mundo. La compañía tiene los derechos de muchas publicaciones académicas donde los científicos publican sus últimos avances. La mayoría de estas revistas están bloqueadas detrás de los muros de pago que hay que hacer para poder acceder a los artículos que se puedan pretender, de los cuales solamente se muestran los abstracts, lo que hace que sea imposible para los investigadores menos afortunados en términos de adquisición de dinero para poder acceder a ellas. Ya que de por sí el sistema como está montado, como lo dije anteriormente, es totalmente perverso. Resulta que CHUB.org es uno de los principales sitios que evita esta barrera artificial de muro de pago. Fue fundada, como les dije, por Alexandra Elbakian, una investigadora nacida y graduada en Kazajistán. Su objetivo principal es proporcionar
a los menos privilegiados el acceso a la ciencia y al conocimiento de punta. El servicio no se parece en nada a un sitio pirata promedio. No se comenzó a compartir los últimos éxitos de taquilla de Hollywood ni nada por el estilo, sino a obtener el acceso al conocimiento crítico que los investigadores requieren para hacer su trabajo. Resulta que cuando estaba trabajando en el proyecto de investigación el Beckian, descubrió que todos los trabajos de investigación que necesitaba para desarrollar su propio trabajo estaban en sitios de pago. Ella dice, yo era estudiante de Kazajistán en ese momento y nuestra universidad no estaba suscrita a nada. Como muchas tienen suscripciones a las plataformas donde están las editoriales. Entonces, decía ella que después de buscar en Google por un tiempo, Alexandra se encontró con varias herramientas y servicios para poder evitar los muros de pago. Con su conocimiento recién adquirido, comenzó a participar en foros en línea donde otros investigadores solicitaron documentos. Cuando se dio cuenta de lo agradecidos que estaban los demás por los documentos que compartió, Alexandra decidió automatizar el proceso de esas herramientas que había encontrado a través de sus indagaciones en la plataforma de Google, el proceso mediante el desarrollo de un software que diseñó que permitiera a cualquiera buscar y acceder a esos documentos. Y fue así como nació el llamado SeaHub en el año 2011. Aquí vamos precisando, ven, en 2011, no en 2013. El software se hizo inmediatamente popular entre los investigadores rusos. No había una gran idea detrás del proyecto como hacer que toda la información estuviese libre. Esa era más o menos la idea. Solo necesitaban leer todos los documentos para hacer la investigación como ellos consideraran. Ahora, pues entonces el objetivo era recopilar todos los trabajos de investigación publicados y hacerlos gratuitos. Claro, eso ya implicaba una tarea supremamente grande porque había que indagar en todas las bases de datos de todos esos monopolios de publicación científica, teniendo en cuenta toda la cantidad de años, publicaciones, revistas, números, etcétera, etcétera, por materias, por áreas, por sistemas de publicación, etcétera. Por supuesto, pues Alexandra sabía que el sitio web podría generar problemas legales. En ese sentido, la demanda que presentó el Sevier no sería una sorpresa para ella. Sin embargo, está más que dispuesta a seguir luchando por el derecho al acceso del conocimiento. Y esto, que en su momento fue dicho, hoy aún prevalece y hoy sigue funcionando. A esas alturas sigue funcionando en SeaHub.org. Vale decir que gracias a la demanda del Sevier, esto llevó a pasar a la investigadora kazaja a un punto de no retorno, porque después de ese momento, de esa demanda, que es como del 2013 o 2015, tuvo que demostrar que todos tienen derecho a hacerlo o a arriesgarnos como otros piratas, dice. Y nombra a uno conocido dentro de la web que se llama Aaron Swartz, que es otro que ha promulgado estas posibilidades de búsqueda del conocimiento sin necesidad de pago. Entonces, en ese sentido, vale decir que hay unas alternativas. El sitio SeaHub.org sigue funcionando. Uno puede acceder a través de distintas buscadores, aunque podría ser que a través de Google Chrome se puede, a través de Brave, que es un poco más independiente, o a través de aquellos que pueden entrar en cualquier plataforma. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero ya les puedo decir en
a cuál me estoy refiriendo, por Tor, por el buscador de Tor, se puede fácilmente ingresar y hacer las búsquedas porque Tor no se puede rastrear. Y en esa medida se puede acceder. Entonces, C-Hub es, digamos, un lugar por excelencia en el cual te pueden hacer esas búsquedas y realmente pues la gente encontrar mucho de lo que está buscando. Yo no sé si se puede ver en este momento sí, señor. Lo que escribí en el chat. Se puede visualizar el chat. Puse de una vez el chat para que permanezca. No tienes tu micrófono. Lo puse, abrí directamente el chat para que permanezca allí en nuestra grabación y con eso pues quien ve este video pueda tener acceso a ello. De otra parte, también graciosamente tuve la oportunidad de descubrir, gracias a un profesor, otro sitio que es muy valioso en términos de libros, para obtener libros, llamémoslo así, que nos permitan acceder a libros que de otra manera no pudiéramos obtenerlos, que se llama Library Genesis. Library Genesis es un sitio donde también se pueden obtener. Aquí tenemos, vamos a ver si podemos ubicar dentro de todo esto que estamos intentando para decirle a la gente que hay posibilidades y que lo que hay que hacer es buscar. Tengo por acá, a ver si tenemos otro por acá, donde se pueda ingresar de... Vamos a ver, aquí tenemos... Bueno, si quieres, mientras vas buscando, yo voy comentando cosas y ya cuando tengas ahí. Y algo que me llamó mucho la atención también en este artículo está relacionado con el proceso de que también a partir de cierta agrupación de publicaciones y de esta estructura piramidal que se ha formado, cómo de ahí también se crean o se han generado ciertas carreras o profesiones, claro, por eso esos nombres a veces como tan extraños, pero que no son necesariamente como fue en la época enciclopédica que se estaba ubicando de pronto una producción por las ciencias naturales o las ciencias físicas, sino más bien en función de cómo con ello generar otro tipo de mercado y un tipo de estatus donde al publicar y al citarse entre ellos mismos o entre ese círculo, pues lo que hacían era que se diera una, digamos, como un círculo a través del cual generar réditos económicos entre amigos para llamar la atención a cierto sector de la población y con ello generar también otro sistema perverso de selección, de publicación, de control sobre la producción académica y con ello hacer además como las agencias para la publicación con sus propios jurados, con sus propios comités de evaluación,
con sus propias asociaciones científicas para el beneplácito de un grupo o un sector político con el cual mantener, o sea, no es solo por el lado de la producción académica, sino de la vinculación de unos intereses políticos, de unas empresas o agencias de publicación y con todo un conglomerado de otras funciones y servicios que aparentan ser de beneficio común, pero que están basadas más en el lobby, en el poder, en el establecer unos ciertos nichos de mercado vinculados con el poder político y con la acumulación de cierto conocimiento. Esto es como la figura que plantean allí, la del efecto Mateo, aquel que acumula, acumula y tiene más posibilidades de tener la riqueza a expensas de otros que son exprimidos y se les ha sacado pues su capacidad de producción intelectual. Bien, yo sobre estas cosas no tendría mayor cosa que decir. Eh, Indudablemente hago parte de agrupaciones que defienden a C-Hub y a la librería Genesis, porque creo que es injusto esa explotación que se hace a los científicos de todo el mundo, incluidos los científicos de los países del primer mundo, de los más avanzados, incluidos ellos, porque aquí quienes están ganando son los intermediacionistas, los comerciantes de la información. Y entonces, pues, me parece que la idea fundamental era señalar este tipo de prácticas que hay y que hay unas alternativas a esas prácticas. Con ello yo terminaría mi intervención, Astrid. Muy bien, pues en el sentido de lo enriquecido que hay de la información en estos documentos a los cuales a veces no accedemos, pues encontramos como en forma de una síntesis. Por un lado, pues toda esta mercantilización, por el otro lado, otras formas de explotación, digámoslo así, en la producción intelectual, el hecho de cómo todas estas plataformas han aglutinado ciertos sistemas o formas de producir y en o como en forma distinta es la que tú estás mencionando, la de CGU y la de Library Genesis, donde las posibilidades de acceso abierto y de cómo promover una alternativa a estos sistemas depredadores se convierten en una ayuda para quienes encuentren en este video una opción en la cual también encaminar su trabajo académico y que no solamente veamos la parte negativa y que con ello podamos también aprovechar y ayudarnos como una red de trabajo colaborativo y de crecimiento mutuo. Muchas gracias, Francisco, por traer a colación lo de CGU y lo de Library Genesis. Si además algunos de los que nos hacen comentarios a través de nuestros videos también pudieran aportar de tal manera que a otros les puedan seguir sirviendo y ampliemos las posibilidades de que ayudemos a un crecimiento que auspicie la ayuda entre todos. Sí, quiero solamente anotar una cosa. La primera que coloqué de cgu.org, esa ya no funciona. Funciona la de la segunda, la tercera y una cuarta que coloqué allí que aparece como cube mksa.top / esas son las que están funcionando. Y ahí encontrarán otros enlaces porque esos enlaces de todas maneras van cambiando con el tiempo porque son perseguidos. Entonces ahí podrán encontrar las vías hacia donde migran los nuevos enlaces. Perfecto, entonces esperamos que este recurso pueda servir a muchas más personas. Muchas gracias, Estela, por estar aquí también y por tus comentarios con respecto a lo que has identificado en los escritores que de pronto tienen ese desánimo de volver a publicar por las experiencias de las cuales hemos mencionado aquí. Entonces, bueno, vamos
No sé. Buena tarde y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a parar la grabación.